Hoy continuamos con nuestra serie de el libro de Efesios y empezamos con la parte de la armadura del cristiano. Entonces, Efesios 6 del 10 al 13, por favor. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Vamos a orar, por favor. Padre, en esta mañana estamos delante de ti. Queremos que tu palabra hable a nuestro corazón. Trae salvación, Señor. Que tu Espíritu Santo nos visite en este tiempo, en esta predicación, Señor. Padre, prohibimos toda intervención que no venga de ti en el nombre de Jesús. Y oramos por salvación, por edificación, por corrección, Señor, amorosa. Dios del cielo, gracias. Una vez más oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una de las situaciones que está viviendo nuestro país y por lo cual también muchos gobernantes, autoridades han sido cuestionadas es la inseguridad ciudadana. Tal vez en algunos sitios más que en otros, ¿verdad? Pero tenemos que entender que debe haber ahí un enfoque integral, porque deben haber medidas de seguridad pública, porque tiene que haber un fortalecimiento de la policía, porque tiene que haber una estrategia, de pronto proyectarse, tiene que haber uso de tecnología, pero también tiene que ir a la par con el Poder Judicial, en fin, y aún con los ciudadanos, ¿verdad? Porque si nosotros queremos hacer algo, tiene que partir de nosotros. Yo recuerdo hace algunos años, hubo en uno de los canales, en uno de los noticieros en la mañana, había un grupo de personas que habían querido sacar una visa y lo hicieron a través de alguien que se los iba a facilitar pagándole una determinada cantidad de dinero. Y entonces ellos fueron entrevistados, ¿cómo así esto? Y entonces gritaban: justicia, justicia. O sea, ellos pedían justicia cuando ellos mismos al hacer esto estaban evadiendo las leyes. Era inconsecuente, era incongruente, ¿verdad? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque usted y yo, hermanos, tenemos tal cosa como una lucha espiritual. Tal vez usted no venga a la iglesia, no tenga mucho que ver con la fe cristiana, o a lo mejor sí, porque desde que usted pasa esas puertas es porque tiene un temor a Dios. Pero tenemos que saber que hay una lucha espiritual. Y en una lucha, el enemigo, ¿qué busca hacer? Destruir, tumbar, traer abajo, ¿verdad? Herir, en el peor de los casos, matar. La Biblia nos dice que nosotros tenemos una lucha, que no es física, sino es una batalla espiritual. En el pasaje que acabamos de leer dice esto, pero mire estos textos que vamos a leer, ya a manera de introducción al tema que tenemos. Mire lo que dice Colosenses 1:13. Si usted desea, búsquelo, pero ahí va a aparecer también en la pantalla. Dice, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Mire lo que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas al reino y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Estamos hablando de una esfera espiritual. Y Primera de Tesalonicenses 1:9, mire lo que dice. ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos al Dios, para servir al Dios vivo
y verdadero. Se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Y también, primera de Pedro 2:9, que ahí dice, ¿no? Primera de Pedro 2:9 que dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire, de la potestad de Satanás al reino de su amado Hijo, de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Y ahora dice, de las tinieblas a su luz admirable. Claro que la Biblia habla de un reino espiritual. Tal vez usted no lo pueda percibir, pero hay tal cosa como un reino espiritual. Y cuando Pablo, al final del libro de Hechos, o casi al final del libro de Hechos, da testimonio de su conversión, mire lo que dice, que el Señor le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Y note lo que dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecado y herencia entre los santificados. Por eso es que cuando usted decide obedecer a Dios, usted va a tener luchas. Por eso es que cuando usted decide agradar a Dios, bautizarse, seguir a Dios, usted va a tener, no hay tal cosa como una lucha física. La lucha nuestra es espiritual. Y seguir a Cristo es contraatacar al enemigo. La Biblia dice que Él vino para matar, hurtar y destruir. Hoy están presentando textos para primaria y secundaria con la ideología de género. Le ponen cualquier nombre, pero es destruir la familia. Y hoy se está haciendo a un lado a Dios. Hermano, hermana, la Biblia dice, el salmista dice, tiempo es de actuar porque han invalidado tu palabra. Hoy se está hablando de tantas cosas. Y hay principios que están siendo dejados de lado, que al final son destructivos. La deconstrucción de la familia, la nueva moralidad, la nueva sexualidad. Y de pronto eso ahora aparece en los libros de texto. Por eso también es necesario que dentro de las esferas de la política hayan creyentes, pero creyentes con convicciones, pero creyentes que puedan defender la palabra. Y eso no tiene nada de malo, siempre que sean personas que tienen las convicciones. Porque la Biblia nos habla de un José, de un Daniel, que estuvieron allí en las esferas políticas. Seguir a Cristo, hermano, es esto. Cada verdadero discípulo de Jesús va a enfrentar oposición de fuerzas invisibles. El adversario va a buscar destruir lo que es de Dios. Escuche bien. Aquello que Dios ha instituido, el diablo lo querrá destruir. Si hay dos instituciones que Dios estableció y que han sido muy atacadas, son la iglesia y la familia. Hoy el diablo se deleita en destruir familias. Y nosotros tenemos que estar atentos a eso, ¿verdad? Y entonces en este texto que hemos leído, el Señor nos llama a apelar no en nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Señor. Vamos a ver 4 consideraciones a partir de este texto. Cada una brota de un versículo, de cada uno de estos 4 versículos. El versículo 10, por ejemplo, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí hay una verdad. Nuestra fortaleza viene de Dios. El mandato no es esfuérzate en ti mismo, sino dice, fortalécete en el Señor. No es tu experiencia, no es tu formación académica, no es tu juventud, ni tampoco tu edad adulta. Y todo eso es válido. Pero nosotros tenemos que entender que nuestras fuerzas vienen de Dios. Nuestras fuerzas vienen de Dios. No podemos resistir al enemigo con fuerza
humana. Si Dios permitió esto en esta palabra, fue porque tenemos tal magnitud de un enemigo, y entonces no es mi talento, no es mi carisma, no es mi experiencia, no es mi conocimiento. Claro que no. La verdadera fortaleza proviene de la unión en Cristo. Mire lo que dice el texto. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La palabra en significa unido a. Todo lo puedo unido a Cristo que me fortalece. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, unidos a Cristo Jesús. En la teología eso se llama la unión con Cristo. Pero aquí está diciendo, fortaleceos unidos al Señor y unidos al poder de su fuerza. Esto es lo que está diciendo. No podemos confiar en nosotros mismos. La confianza de David no estaba en su experiencia, sino no era la armadura, no era la piedra, no. Era el Señor, en el nombre del Señor, y es lo que Él va a decir allí. Así que, hermano, cuando usted y yo nos sintamos débiles, recuerde que la fuerza de Cristo es suficiente. Porque van a haber momentos en que nos sentimos impotentes, y ahí está el poder de Dios. Cuando hay insuficiencia, está la suficiencia de Dios. Entonces, su poder, dice, te basta mi gracia, hijo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Nos cuesta reconocer que a veces somos débiles en tal o cual área, pero en eso nosotros tenemos que entender que necesitamos de Dios. A veces, por ejemplo, los que somos casados, nos cuesta reconocer que necesitamos del otro. Pero tú, varón, necesitas de tu esposa. Y tú, mujer, necesitas de tu esposo o de tu pareja. Que no lo admitamos, ese es otro asunto, pero son una gran ayuda para nosotros. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. No es solamente conocer a nuestro enemigo, sino conocer la provisión de Dios. A partir de la próxima semana estaremos estudiando cada uno de los elementos de esa armadura, uno por uno. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Es Dios quien nos fortalece. Es Dios quien nos da fuerzas también. Y por eso miren lo que dice Efesios 3:20. Dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermano, afuera hay gente que necesita de Jesús. Y nosotros de pronto tenemos que empezar. Ayer los jóvenes fueron a hacer evangelismo a la plaza. Y fue lindo verlos allí orando, llevando. Y de pronto ya sembraron la palabra. Pero es el poder que actúa en nosotros. Y lo mismo tenemos que hacer todos nosotros. Una verdad, nuestra fortaleza viene de Dios. Pero también en el versículo 11 encontramos una orden. Hijo, hija, tienes que ponerte toda la armadura de Dios. Tienes que ponerte toda la armadura de Dios. Usted no se pone saco y corbata para ir a la playa. Usted no se pone un short y sandalias para ir a una graduación, ¿verdad? Usted de pronto no se pone casaca y pantalón grueso para ir al gimnasio. No, usted se viste con lo que realmente necesita para esa ocasión. Estamos en una lucha espiritual y necesitamos de pronto vestirnos. Dice el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Ahora, allí Pablo usa la imagen de un soldado para ilustrar la preparación espiritual. Mire, note esto, la palabra asechanzas en el griego es la palabra metodeía. ¿Qué le parece? De donde viene la palabra método, estrategia.
y tiene que ver con artimañas de error, denota astucia, engaño. Escuche bien lo que le voy a decir. Dios tiene planes para usted, para su matrimonio, para su ministerio. Dios tiene planes para esta iglesia, pero el diablo también. El diablo también. Porque de pronto, Dios tiene planes para tu matrimonio. Cuida tu matrimonio. Tu familia es lo más valioso que tienes. Cuídalo. Dale todo lo que de pronto el Señor en su palabra nos dice. Pero acá dice que nosotros debemos vestirnos de toda la armadura para estar firmes contra los métodos, los planes, las artimañas del enemigo. Porque mire, en el versículo 11 de 2 de Corintios, y aquí sí quisiera que busquen 2 de Corintios 2, por favor. Busquen en su Biblia 2 Corintios capítulo 2. Y allí miren lo que dice la palabra de Dios. El versículo 11, pero vamos a leer desde el versículo 5, por favor. Dice allí: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos ustedes. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, ustedes más bien deben perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que ustedes perdonen, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y en el versículo 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus máquinas. Te explico por qué he querido leer todo el versículo, todo el párrafo. Había un hombre que se había opuesto completamente a la obra de Pablo y había hablado mal de él, porque en la iglesia va a haber gente que va de pronto chismear, va a dañar a otros, pero también algunos en la iglesia van a ir contra tal o cual persona, y entonces todos nos juntamos: venga, hay que aprenderlo al Víctor, ¿no? Entonces, y eso no es bíblico. Porque, ¿qué dice? Son las maquinaciones del diablo. Hay un adagio de guerra que dice: divide y reinarás. Cuando hay chisme, cuando tenemos algo contra un hermano, cuando no perdonamos, ¿sabe? La Biblia dice que Satanás está ganando ventaja. Porque ahí dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, dice. Sus maquinaciones. Interesante, porque Satanás significa adversario. Y la palabra maquinaciones es una palabra noema que significa conspiraciones, nuevamente, planes, malas intenciones, un pensamiento perspicaz. Y escuche bien esto: queramos o no, cada uno de nosotros somos participantes activos en esta lucha. En tu familia tú eres un participante activo, pero yo no hago nada. Bueno, esa indiferencia, esa insensibilidad en la iglesia, pero yo por eso no me meto a servir, ¿no? O cuando usted empieza a decir: ¿por qué no hay evangelismo? ¿Por qué esto otro? Entonces, las maquinaciones del diablo. O a veces hablamos de tal o cual líder, y en otras iglesias, acá no, hablan hasta de su pastor. Maquinaciones del diablo. Ahora, usted tiene todo el derecho de opinar, de decir. Tienes que saber con quién decir. Tiene que saber cuándo decirlo. Y también tiene que ver con qué intención lo hace. Pero tenemos que perdonarnos unos a otros.
La Biblia dice esto: si tú eres de Dios, tú tienes que amar a tu hermano. Si tú no perdonas a tu hermano, tú no eres de Dios. Eso dice la Biblia. Y aquí está hablando de esto. Y entonces el Señor me dice: vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Por qué dice toda la armadura? Por ejemplo, habla de la salvación, habla de la fe, habla del evangelismo, habla de la oración. Y dice, tienes que tomar todo. Porque algunos dicen, no, es que yo soy una mujer de oración. No, también tienes que decir la verdad. Y no estar chismoseando y calumniando y murmurando. No, es que yo soy evangelista, pero también tienes que venir a los cultos de oración, orar, porque es una lucha espiritual. Es que yo soy un hombre de fe, todo lo que tú quieras, pero la Biblia dice, vístete de toda la armadura de Dios. Si yo no voy al evangelismo, pero el Señor sabe de que yo estoy orando, tengo que guardar ese balance. Y de pronto entender que Dios quiere obrar a través de nuestra iglesia. Dice armadura, la plena armadura, toda la armadura, esos 6 elementos que hay y que cubren todo el cuerpo, toda la armadura. Yo no puedo elegir algunas partes. Yo no puedo elegir solo doctrina. Tengo que servir al Señor, tengo que tener un carácter transformado, tengo que participar en todo. Claro que el culto de oración es importante, lo es, y es una lucha y será una lucha espiritual, y Dios nos provee de todo lo necesario, la verdad, la justicia, la paz, la salvación, su palabra. Su idea o la idea es protegernos con toda la armadura de Dios. Dios nos ha dado recursos, tengo que apropiarme de todos esos recursos. Tengo que entender esto. La vida cristiana es un campo de batalla. No es un lugar de recreación. Y por lo tanto, se requiere que estemos equipados y listos para la batalla espiritual. Necesitamos de la armadura. Hermano, el Señor nos ha dado un terreno. Y ahora nos va a dar unas aulas. Y más adelante nos seguirá dando, pero también tenemos que ir y trabajar. Hay gente afuera que necesita de Jesús. Yo necesito fortalecerme. Necesitamos sugieres, necesitamos gente en la escuela dominical, en la multimedia. Y todos tenemos que de pronto ponernos y poder servir al Señor, hermanos. Que el Señor nos permita esto, que podamos seguir estudiando la palabra, viniendo a los cultos de oración, etcétera, ¿verdad? Dios es el Señor de toda la tierra. Escuche bien, cuando la Biblia dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que nosotros tenemos que entender que si el diablo pudiera hacer lo que quisiera, entonces no existirían las iglesias, no existirían los creyentes, no existirían los pastores. Hoy algunas iglesias en algunas zonas del mundo se reúnen a escondidas. Hoy algunas iglesias están siendo destruidas y hasta bombardeadas. Hoy están matando a algunos pastores en algunas zonas del mundo. Usted tiene que darle gracias a Dios por dónde está y lo que Dios de pronto está haciendo en medio nuestro. Así que lo que dice ahí es, cada día tenemos que ponernos la armadura, la oración, la palabra, la verdad, la fe, etc. No salgas a enfrentar tu día o tus batallas sin haberte preparado espiritualmente. Sin haberte preparado espiritualmente. Y esto tiene una razón. ¿Cuál es la razón? Tenemos una batalla espiritual. El versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos versículos nos hablan de la realidad de un enemigo, en este caso particular del diablo. Pero nosotros tenemos 3 enemigos
En realidad tenemos muchos enemigos, pero la Biblia nos habla así, de manera concisa, de manera muy directa, de 3 enemigos: el mundo, la carne y el diablo. La Biblia dice, por ejemplo, que si nosotros, estas se oponen entre sí, habla de la lucha de la carne y del diablo, ¿no? Tal vez está con calorcito, puedes sacarlo un ratito, Marisa. Sí. Ya. Pablo Esteban. Hoy dedicamos a Pablo Esteban y por eso está ansioso por venir acá al frente, creo, ¿no? Hoy día lo dedicamos a Pablo Esteban. Muy bien. Mire, la Biblia dice que las obras de la carne y el fruto del Espíritu se oponen entre sí. Nos dice que andemos en el Espíritu. Es decir, la carne se opone. ¿Qué es la carne? No es esa carne que está colgada en el mercado de Buenos Aires, ¿no? Ni en Totos, no. La carne se refiere a mi naturaleza humana, a la inclinación a hacer lo malo. Todos tenemos esa inclinación a hacer algo malo, a escondidas, de pronto a hacer lo que está en contra, ¿verdad? Y a veces de chiquito el papá, la mamá te decía, no metas el dedo al enchufe, ¿no? Y entonces usted agarraba y ni siquiera el dedo, hasta metía un clavo, ¿no? Entonces, y miraba a todos lados para ver, no vas a comer estos bocaditos, ¿no? Usted miraba a todos lados y de pronto lo hacía, ¿no? Todos tenemos esa inclinación a desobedecer, a hacer justamente lo que nos dicen que no hagamos. A eso se refiere la Biblia cuando dice la carne, la inclinación, la tendencia a hacer lo malo. El mundo, el que se constituye amigo del mundo, es enemigo de Dios, dice la Biblia. Entonces, ¿cuál es el enemigo del creyente? El mundo también. ¿Qué es el mundo? El sistema de valores. Hermano, mire, el dinero es bueno, no es malo, pero no, el amor al dinero es la raíz de muchos males, dice. Trabajar es bueno, pero no todo es trabajo. Tu familia es importante. Tu familia es importante. Y de pronto hoy tenemos las redes sociales y de pronto está tomándose una foto allí y de pronto la forma en que me visto y lo que hago. Y usted puede decir, a nadie le debe importar cómo me visto y lo que hago en mis redes. Y yo quiero decirle algo, a Dios sí le importa. A Dios sí le importa lo que usted hace en sus estados, lo que usted hace a través de las redes, o la forma en que se viste, o las palabras que usa. No te acomodes a este mundo, dice la Biblia, sino transfórmate, porque al final ese va a ser nuestro testimonio. Entonces la batalla, hermano, y por supuesto el diablo, que es nuestro adversario, nuestro enemigo. La batalla es espiritual, no política, ni meramente personal. No es con estrategias humanas. No es la psicologización que tanto se ha metido a la iglesia. No son las alabanzas. Eso no dice la Biblia. Hay una alabanza que dice, con mi alabanza pelearé. ¿Dónde está eso en la Biblia? La Biblia dice que tienes que ponerte la armadura de Dios. No quiere decir que no hay que alabar, pero es importante, sí, entender esto, hermanos. La batalla viene de nuestro Señor y la batalla, de pronto las fuerzas para esa batalla vienen del Señor. Satanás y sus fuerzas van a actuar mediante mentiras, divisiones, tentaciones. De pronto algunos aquí estarán visitándonos y dirán, sí, es que mi papá, mi mamá, mi padre fue creyente, no fue perfecto, pero llegó un momento en que yo tenía que tomar una decisión personal, propia. Creyentes de pronto fueron de mal testimonio, pero yo tenía que decidir seguir a Cristo. Tal vez usted ha escuchado de lugares, de pastores, de testimonios,
Pero usted tiene que entender que tiene que tomar una decisión personal. El alma que pecare, esa morirá, dice. La paga del pecado es la muerte. Tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor. El Señor quiere esto de parte nuestra. Satanás y sus fuerzas van a actuar mediante mentiras, mediante divisiones, tentaciones para debilitar a la iglesia y a los creyentes. Y tenemos que estar en guardia. Porque cuando usted escucha que alguien está hablando, cuando usted escucha que alguien está cuestionando, que tienen todo el derecho de hacerlo, tiene que saber por qué vía tiene que hacerlo. Porque usted no se puede hacer participante de esto. Y lo otro, cuando la Biblia nos habla del diablo, la palabra diablo viene de diabolos, que significa acusador, el que miente, el que calumnia, el que acusa al pueblo de Dios. Hermano, si Dios a algunos de nosotros tuvo que disciplinarnos, yo quiero decirle algo, esa disciplina ya pasó. Y ahora Dios quiere que te levantes. El que te va a acusar es el diablo. Y te va a decir muchas cosas. Así que cuando surjan conflictos en tu familia, en la iglesia, recuerda que hay un enemigo que es real. Cuando haya situaciones dentro de la iglesia o entre dos creyentes, yo creo algo, Dios va a hacer algo grande en esta iglesia. Dios tiene planes para Nuevo Chimbote. Pero cuando Dios quiere hacer algo, habrá oposición. Porque Moisés la tuvo con sus mismos hermanos y otras personas. Porque Nehemías la tuvo, porque los discípulos la tuvieron. Y era porque Dios quería hacer algo grande. Porque Josué la tuvo. Y en fin. Finalmente hay un llamado, que lo encontramos en el versículo 13. Y el llamado es, tienes que mantenerte firme. Tienes que mantenerte firme. Dice el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice, por tanto, puesto que la batalla será dura. Hermano, si la lucha es espiritual, necesitamos que las armas sean espirituales. Claro que tu familia necesita la oración. Y dale ejemplo de eso. Claro que necesitamos depender del Señor siempre. Resistir es mantenernos firmes, estar alertas, mantenernos vigilantes, estar en guardia. Eso significa. En Mateo 16:18 el Señor, después que Pedro le responde, le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El hecho de que Cristo sea la base, el fundamento. Y dice, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Las puertas del Hades no van a prevalecer. Hermano, tenemos que ir a rescatar a las almas fuera. No, es que hay gente muy dura, es que yo ya le prediqué a todo el mundo. Tenemos que ir y predicar el Evangelio. Escuche lo que le voy a decir. El propósito principal de la iglesia es ir y buscar a los perdidos, predicar el Evangelio, hacer discípulos. Lo demás pasa a un segundo plano. Ayuda social, cantar al Señor, construir, todo es importante. Pero nuestra labor principal es predicar el Evangelio. Cuando una iglesia deja de hacer eso, entonces esa iglesia está a punto de morir. Pero tenemos que seguir predicando el Evangelio. Y este es el llamado, resistir, mantenernos firmes. La victoria no consiste en avanzar. Mira, y a veces nos invade o nos puede invadir el orgullo. Tenemos que mantenernos firmes en la fe. ¿Sabe, hermano? A veces el inconveniente somos nosotros mismos. Nuestras pasiones, nuestro orgullo, nuestras malas costumbres. La superchería, es decir, el engaño, el fraude, la murmuración. Y la Biblia dice que Cristo ya ganó la batalla
decisiva en la cruz. ¿Cuál es nuestra tarea? Ponernos toda la armadura, resistir y estar firmes y no retroceder. Porque allí dice, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué significa habiendo acabado todo? Haberte preparado con la fe, el casco, ¿verdad? Cuando el soldado se pone, y iremos estudiando cada uno de ellos, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el calzado del evangelio, el yelmo de la salvación, la oración, etc. Vamos a ir estudiando uno por uno. ¿Qué le parece? Así que nos esperan de pronto esto. Y dice, habiendo acabado todo, habiéndote preparado con la verdad, con la oración, con una vida de santidad, con una perseverancia, con contrarrestar de pronto cosas que no vienen de Dios. Porque habrá momentos de presión, donde habrá presión. Porque habrá momentos donde habrá dificultades y oposición. Nehemías quiso reconstruir los muros. Tuvo un grupo llamado los tecoitas que no querían hacer nada, dice. No querían hacer nada. Tuvo un grupo de extranjeros, pero también tuvo a Sanballat, a Tobías, al árabe, que hablaban un montón pero no hacían nada. Buscaban desanimar a todo el mundo. Y entonces mantenernos firmes. Va a haber luchas. Va a haber, porque dice, cuando llegue el día malo, va a haber momentos de lucha. Para entonces tenemos que estar firmes. El jueves hablábamos justamente de esto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Recuerda lo que el Señor le dice a Pedro. Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearla. Y entonces, ¿qué le dice? Pero como tú eres mi hijo consentido, te voy a cambiar de iglesia. Voy a sacar a tu pastor y voy a ponerte otro. No, te voy a dar más dinero. No, le dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, para que te fortalezcas y luego vayas y fortalezcas a tus hermanos. Todo lo que nos sucede tiene un propósito. Y el Señor hizo esto con Pedro. ¿Qué le parece? Habrá presión. Así que Pablo, para ir terminando, nos recuerda que la guerra espiritual es real, pero la victoria es segura en Cristo. Escuchen, no estamos llamados a pelear solos. La Biblia habla de comunidad, de pueblo de Dios. La Biblia siempre va a hablar de una congregación. Somos un pueblo, somos una familia. No pretenda aislarse. Sea parte de una red, de un ministerio. Pero todos somos una familia en la fe. Y que esto nos lleve a poder entender esto. No estamos llamados a pelear solos, sino ni desarmados. El Señor nos da su poder y su armadura para que podamos permanecer firmes hasta el final. Así que, de pronto, resumiendo lo que hemos hablado, nuestra fuerza proviene del Señor, no de nosotros. Tenemos que ponernos toda la armadura de Dios cada día. La verdadera batalla es espiritual y no humana. Y estamos llamados a mantenernos firmes, alentarnos unos a otros. Escuche bien, si usted nos visita por primera vez, por segunda vez, o aún ha tomado una decisión por Cristo, hay un enemigo que quiere que continúes como estás. Dios te ama. Dios te ha estado buscando. De eso estoy completamente seguro. Porque por allí aparece un amigo, un familiar, un amigo de la promoción y te habla del Señor. Es Dios buscándote. Porque el taxista te dice algo, porque escuchas algo en un programa de televisión o de un futbolista. Porque Dios te ama y te ha estado buscando. Porque se han tocado muchas puertas. Hoy el Señor te dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Dios te ama y espera tu respuesta. Pero también, hermano y hermana, nuestra lucha no es nuestra.
tenemos que hacerla con el Señor. Las fuerzas vienen de Él, las armas vienen de Él, y nos tenemos que entender que esta batalla es espiritual. Nuestros niños, enseñas a niños, es una batalla espiritual. Estás predicando, estás enseñando, es una batalla espiritual. En tu vida estás compartiendo con los demás, es una batalla espiritual. Que el Señor nos ayude a entender esto y a poder apropiarnos de todo lo que el Señor nos dice. No te rebelas contra el pastor, ni contra un líder, ni contra tus padres o contra tu familia. Te rebelas contra Dios. Te rebelas contra Dios. Vamos a orar. Padre,